Murphy, el doctor Ricardo López Murphy, usted sabe que por poco no fue presidente. Sacó 18% en una elección al presidente, lo cual no estaba mal, ¿no? Era una buena elección. Salió tercero, pero lo que digo es, del 18% que sacó en el 2003 al 1,45 creo que sacó en la última elección, perdió nada más que 17 puntos de votos. ¿Lo perdió porque hizo las cosas mal, porque el país anduvo mejor de lo que usted pronosticaba, o por qué? O porque el país cambió. O porque el país cambió. Usted me entrevista de hace muchos años antes del 2003, o sea, sí, llevamos un largo proceso de intercambio. Sí. Usted recordará que creo haber mantenido una gran coherencia y consistencia a lo largo de esos años. Sí. La gente cambió, la gente tenía una perspectiva, tenía probablemente una preocupación institucional que hoy no tiene. O sea, yo recuerdo haber hecho en la campaña del 2003 un fuerte énfasis en las denuncias sobre cómo estaba Santa Cruz. Kirchner era mi competidor. Y en ese momento yo hablaba de los fondos perdidos de Santa Cruz, de la reforma constitucional hecha a pesar de las normas constitucionales. Hablaba, en fin, de no haber puesto al procurador Sosa. O sea, fui muy enérgico en las críticas. Yo creo que la sociedad en ese momento, una parte se identificaba mucho con esa demanda de respeto a la institucionalidad, de transparencia, y creo que la situación, digamos, favorable creada por el auge de las commodities, el fuerte crecimiento, hizo que esas cosas quedaran de costado. Sí. Yo no he cambiado, o sea, lo que cambió fue la sociedad. Ahora, si yo debía adaptarme a la sociedad, yo tengo la virtud, el defecto de ser una persona de convicción. Usted lo que me dice que la gente comprobó que entonces no era tan malo los Kirchner. No, yo diría que me parece que la opinión pública llevada... ¿Se me ha hecho kirchnerista? No, para nada. Yo digo que la gente llevada por situaciones de cierta holgura económica vota de otra manera a la que votó en las circunstancias donde con mucha preocupación tenía que gotear el futuro del país. Me parece a mí que en el 2003 había una inmensa oportunidad para encauzarlo al país en un gobierno serio, decente, respetuoso de las normas institucionales, que introdujera a Argentina en el mundo y que se hiciera respetar en el mundo, o una estrategia como la que se siguió, que fue de otra naturaleza, yo creo equivocada a largo plazo, pero que en el corto plazo generó un altísimo nivel de adherencia. Y yo fui una figura que no se escondió ni soltando bache ni negando la realidad. Fui al frente todos esos años muy duro contra el gobierno. Ahora, curiosamente, Eric Hobsbawm, que es un, recientemente desaparecido, un historiador de la izquierda, dijo una cosa que es interesante. Para la política hace falta tres elementos: paciencia, memoria y dinero. Usted paciencia tiene, porque sigue, memoria debe tener, porque anda bastante bien con los números, pero el dinero no le alcanzó. Curiosamente, usted es representante de las fuerzas más liberales y recalcitrantes, usted estudió en la escuela de Chicago. Digo, ¿cómo se quedó sin guita usted? Bueno, no, vamos a poner... La Argentina, primero vamos a poner las ideas liberales. ¿Qué son las ideas liberales? Son las ideas que se rebelaron contra el absolutismo, son las ideas que se rebelaron contra los privilegios. El liberalismo son las ideas que se rebelaron contra el privilegio, contra el absolutismo, por las libertades que a veces no apreciamos, pero está la libertad de culto, la tolerancia a la diversidad. Mire el caso ahora que hacemos un pacto con Irán. Sí. ¿Usted ve en Irán esa tolerancia, ve esa laicidad del Estado que admite la pluralidad de credos, de ideas? No. Yo no quiero saber nada con esa forma de organizar el mundo y con esa visión del mundo. Sí. Yo prefiero la visión de Alberdi y la Constitución Nacional, que ha sido y es, a mi criterio, la forma que se organizan los países a los que yo quisiera, como quería Sarmiento, que el país se pareciera. Yo quiero que se parezca a los países que respetan la libertad de prensa, la división de poderes, el federalismo, que son capaces de crear el clima
favorable a la iniciativa privada y son capaces de llevar a los niveles más altos de desarrollo. Ahora, eso es lo que yo creo. ¿Usted cree que la sociedad argentina desprecia esos valores? Yo creo que en general ha optado por un país cerrado al mundo. Esa es la estrategia que el país siguió desde la Segunda Guerra Mundial, que acentuó enormemente en este momento. Un país aislado del mundo, un país donde el corporativismo tiene un peso extraordinario, un país donde no se respeta la división de poderes. Fíjese que la Corte Suprema de Justicia acá ha fallado innumerables veces a favor de los jubilados y no se respetan los fallos. No le digo fallos más sutiles, fallos pague la jubilación de acuerdo a lo que establece la ley. Ni eso se respeta. Es decir, cuando está en juego la división de poderes, cuando está en juego la república, están en juego las capacidades de vida de la gente. Pero eso a la gente, para usted, eso a la gente no le llega. Bueno, probablemente lo ha escuchado menos, probablemente... Porque en la última no, pero espere un elección, poquito. Este es un reclamo que impacta a mucha de la gente que contribuyó para su retiro y su vejez. Si a usted yo le doy una pensión y usted no contribuyó, todo el reclamo que yo estoy haciendo, a usted no le interesa. No. ¿Está claro? O sea, aquel que hizo su vida con el sudor de su frente, con su esfuerzo, que puso mérito, esa persona se siente muy castigada. Aquel que recibió de la nada una pensión o una jubilación no se siente nervioso. Entonces no es todo el mundo, ni son todas las personas. Yo creo que una sociedad donde no se valore ganar el pan con el sudor de la frente, no se valore el autovalimiento, es decir, arreglárselas uno para salir adelante, y todo el mundo esté esperando ser empleado público o vivir de un plan social, ahí estamos complicados. En ese sentido, yo creo que la sociedad argentina fue cambiando, fue perdiendo esa estima hacia el valor del trabajo y fue más proclive a, digamos, a vivir del clientelismo. Ahora, de cualquier modo, digamos, ¿alcanza eso para un 54? No, eso no alcanza, pero eso, espera un poquito. A ver, 2 millones de jubilaciones. Vamos despacio. 1 millón de... No, espere, los números son más grandes. Son 4 millones de jubilaciones dadas sin aporte. No, pero 4 millones de jubilaciones no se las regalaron, se las ganaron. No. 4 millones se dieron sin cotización. Sí. Se dieron, hay 1,5 millones más de empleados públicos, hay 5 millones de planes sociales. Cuando usted suma eso, es una masa estratégica, yo diría entre el 35, alrededor del 35%. ¿Cómo se va del 35 al 54? Bueno, ahí se va porque el país fue a la elección en el 2011 en el medio de una euforia económica extraordinaria. Los precios, le voy a hacer una explicación muy simple, los precios de nuestra producción habían volado. Habíamos tenido buen clima, por eso además de los precios teníamos con qué. Y además Brasil había revaluado su moneda. Cuando Brasil revalúa otra que la soja, la moneda brasileña había bajado de 2,50 a 1,50. El PBI en dólares de Brasil había crecido 35% en el año 2010, 15% en el 2011. Estábamos con anabólicos. Entonces, cuando usted tiene esa enorme euforia, ese enorme optimismo, la gente votó por una foto que no tenía nada que ver con la película. Sí. ¿Qué vino después de la foto? Vino el control de cambio, vino el derrumbe de la producción, vino la caída de la construcción, vino ese escepticismo y ese pesimismo que hoy teníamos. Pero al día de la elección hubo circunstancias excepcionalmente favorables. De cualquier modo, usted en una oportunidad me dijo, hace falta $3 por voto. Más o menos. Con lo cual uno tiene que calcular, si el blue promedio, 7 pesos, 21 pesos por voto. Para tener 10 millones de votos hay que tener 210 millones de pesos. Yo diría, las campañas electorales se han hecho muy costosas. Muy caras. No solo acá. ¿Sigue pensando que hace falta $3 por voto? Yo sigo pensando que usted sin un presupuesto razonable enfrenta dificultades. Fíjese lo que ha sido, para salir de Argentina, el inmenso costo de las campañas electorales en Estados Unidos. Han sido cifras extravagantes. O sea, la gran batalla en Estados Unidos
no es solamente convencer a la gente, es conseguir el fondeo. Ahora, ¿qué pasa en un país mercantilista como este? ¿Qué pasa en un país cerrado como este, donde el gobierno da privilegios? Todo el empresariado se vuelve prebendario. Entonces usted tiene que llevarse bien con el gobierno, con alguien que lo que le dice a ustedes lo que les espera es la competencia, es mejorar su producción, es ampliar su productividad. Los empresarios lo ven como si usted fuera Satán. Ahora, muchas de esas cosas que pasaron en el año pasado, 2011. en el 2011, no están pasando ahora. Así ya hay es. elecciones. Digo, Por eso yo estoy seguro que no van a sacar el 54. no van a sacar el 54, pero ¿cuánto van a sacar? Yo también diría que no van a sacar el 30 o 31 como en el 2009. A mí me parece que las circunstancias electorales no son las mismas. Y espero yo que la oposición actúe con la inteligencia del 2009 y no con el desacierto del 2011. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno arregla la deuda? Ah, eso es una novedad. Eso sí que tendría un inmenso impacto. O sea, ¿qué Ahí significa? llegan al 45. No, yo diría, si ellos tuvieran la lucidez de arreglar algo que tienen una oportunidad. O sea, si en Nueva York van ahora y los jueces dicen, ok, Tienen que convencer a los jueces. Tienen que convencer a los Y jueces. tienen una oportunidad, porque los jueces le han dado un nuevo pedido, decirle, diga qué es lo que quiere. Yo sospecho que si decimos algo sensato, está. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué? o Porque sea, los que usted jueces le dice, han a dado... ver, que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es lo peor que le puede pasar a la oposición. No, yo lo que digo que se arregle un problema muy grave para mi país. Yo pongo, miren, O sea, usted lo privilegia- único que estoy de acuerdo con un expresidente es que para mí primero está el país, después la fracción a la que yo pertenezco. Está hablando de Perón. Yo creo que nosotros no tenemos que ser tan obtusos de para poder triunfar en una elección desear que el país se incendie y se derrumbe. No, eso nunca sería mi posición. Mi posición sería: hagamos lo posible para que al país le vaya mejor y elijan un gobierno que sea mucho más eficaz, transparente, creativo y respetable que este. Pero digamos que, usted dice, no van a sacar el 30, van a sacar más del 30 seguro. Yo no van a sacar el digo, 54. a mí me parece Pero si arreglan la deuda, No, yo digo, si hubiera una novedad muy favorable. o sea, mejora la economía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría? Eso subiría los precios de los títulos bárbaramente, bajaría fuertemente el dólar marginal, habría una sensación de que el dólar blue baja. si ellos arreglan la deuda, estoy seguro. Eso estoy seguro. Si se arregla bien, no si terminamos en un desastre legal y queda una herencia catastrófica para adelante. Si se arregla el problema, eso nos daría un espacio como país grande. O sea, usted le está dando un consejo a la presidenta en este momento. No, yo digo, si usted quiere, yo desearía que al país le vaya bien. Y creo que sería muy malo para el país generar un problema donde uno lo puede controlar y corregir. Y sería muy sano para mi país que hubiera mucha inversión, que pudiéramos resolver el problema energético, que pudiéramos resolver el problema inflacionario, que tengamos la base material para pagar los juicios a los jubilados. Eso no se va a hacer chiche con blableta, eso se va a hacer si tenemos los recursos. Inversión. Si tenemos los recursos, si ampliamos la capacidad del país, ahí lo vamos a poder hacer. A ver, si nosotros convencemos a los jueces de Nueva York de que les vamos a pagar a los fondos buitre... Vamos a encontrar una solución razonable. Exacto. Eso es lo único que hay que buscar. Que los jueces, digamos, hay que conformar a los jueces. Bueno, si usted se presentó a la justicia, hace 11 años que estamos pleiteando ahí, Sí. no hay que convencer a Lugier, a los que están mirando, hay que convencer a los que van a votar. Si eso se logra, no es todo, pero eso es un paso muy valioso hacia adelante. Empieza a llover plata. No, yo diría, usted empieza a despejar incógnitas, no es lo único que hay que hacer. Si usted arregla los contenciosos que tenemos en el CIADI, que son muy grandes y muy difíciles, se arregla el problema que tenemos con la empresa que confiscamos, se arregla los problemas que tenemos en el Grupo Aris, todo eso se puede hacer bien, se puede hacer en el tiempo, se puede hacer de una manera prolija. Si todo eso se hace, al país se le despejan incógnitas que lo están trabando. Porque este mercado
paralelo que tenemos, esa brecha enorme que hay entre el marginal y el oficial, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabando que venga la inversión a la Argentina. O usted dígame, Chiche, ¿usted vendería dólares que valen 8 a 5 al gobierno? No. No lo hace usted y no lo va a hacer ningún inversor. Entonces, corregir los problemas nos daría oportunidad. Ahora, por el ánimo de derrotar al presidente, usted me diría, ¿usted sacrificaría el bienestar de los argentinos? No, bajo ningún aspecto. O sea, hace un acto de generosidad, digamos. Pero me parece que eso es lúcido. Mire, cuando los Estados Unidos funcionó bien, una cosa que yo creo que hoy no funciona, una cosa que la gran virtud que tenían es que disputaban hasta la elección. Pero después de la elección actuaban en cooperación. Había un gran centro, un common ground, es decir, una tierra en común, que era lo que hacía que el grueso del aparato político americano actuara cooperativamente. Eso les dio una enorme fortaleza. Cuando usted tiene un país dividido, enfrentado, antagonizado y ganado por el odio, es muy difícil avanzar. Ahora, usted tiene una originalidad, doctor López. Siempre me sorprende, digamos, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, eso es bueno. Sí, la verdad que sí. Creatividad tenemos. Creatividad tiene, sí. Evidentemente, digo, usted ha abierto una brecha que no sé si el gobierno también lo tiene en cuenta, porque, digo, usted no actúa como un opositor convencional. Los opositores convencionales dicen, esto es un desastre, se va todo al infierno, todo esto va a ser un desastre. Usted lo que dice, si arreglan esto... Para tener un espacio que hoy no tienen. Si a eso le arregláramos varios problemas que hay, por ejemplo, si nosotros arregláramos los problemas que tenemos en la empresa o nos olvidáramos de las cosas artificiales como el control de precios, generáramos confianza que vamos a respetar los procedimientos debidos, generaríamos un clima mucho más favorable. Al revés de lo que muchas veces dice el gobierno, que el clima de negocio es una mala palabra y la seguridad jurídica es una mala palabra, yo creo todo lo contrario. Yo creo que cuando usted da seguridad jurídica, cuando usted da clima de negocio, ese fue el milagro de nuestra Constitución. A mediados del siglo XIX éramos un país bárbaro, pastoril y atrasado. Y 70 años después éramos uno de los países más modernos, desarrollados y ricos del mundo. Hemos logrado hacer que de convertirnos en pobre a rico hemos vuelto a ser pobres. Y yo creo que la Argentina tiene un potencial inmenso si actúa con sensatez, con racionalidad, con decencia, con lucidez. Ahora, yo lo que pregunto es, independientemente de esta euforia que usted dice, de los 10 millones con planes, jubilados y todo eso, lo que digo es lo siguiente, ¿por qué razón su discurso del año 2003, que le llevó a tener el 18% de los votos... Que fue el mismo que el discurso del 2005 y que fue el mismo que el discurso del 2007. ¿Usted me ha visto cambiar en un ápice? No, lo que digo? Usted no cambió el discurso. Eso no sé si es bueno o es malo, pero bueno, a esta altura del partido, a la luz de los resultados le digo... pero eso no es ser obtuso. Uno cambia. ¿Por qué uno cambia? Uno cambia cuando tiene información. Del 18%... Bueno, la gente no me votó, ejemplo, usted sabe lo que yo batallé por esos votos. Claro, por eso digo... Que yo me dediqué con una intensidad enorme a la vida pública. ¿Y que ahora está cansado? No, si usted quiere, estoy un poco más escéptico sobre la... ¿Usted cree que la gente no tiene remedio? No, usted me habrá visto recién luchar para que hagamos cosas sensatas y lo voy a seguir haciendo. Tengo sí la sensación de que esa confianza enorme que tenía en el pasado, en persuadir, en el debate, nunca me aceptaron un debate los kirchner. Yo estaba absolutamente seguro que si teníamos la oportunidad de contrastar los puntos de vista, iba a haber una inmensa capacidad de transformación en la forma que la gente ve las cosas, y sigo creyendo en eso. Sigo creyendo. Me parece que el aparato oficialista hoy es inmenso y los espacios que yo tengo son muy reducidos. ¿Usted ha estado en 678? He ido a batallar ahí. ¿Y lo atendieron bien? Yo fui al debate con toda franqueza. Debo reconocer que el debate fue objetivo. Fue muy fuerte. Si quiere lo puede ver ahí en YouTube, se ve. No, vi una parte. Por eso digo, lo trataron bien dentro de todo. Sí, yo diría al estilo del Martín Fierro, todo en mi rodeo y tu brazo en rodeaje. No, pero digo, está bien, me parece muy bien. No, yo no tengo temor a ir al debate, estoy absolutamente convencido de las posiciones que sostengo. Más aún, creo que si se viera con claridad las oportunidades que tenemos, se escucharía con mucho más atención lo que es el camino de salida. El camino en el que vamos es un camino que no va bien. Pero digo, es curioso porque nadie de la oposición tiene el discurso suyo.
Usted como un opositor solitario, es una especie de llanero solitario de la oposición. No. En la oposición... Yo creo que hay muchas veces producido, me parece a mí, bueno, no sé dónde ubicarlo en este momento, si algún consejero espera un poquito, la hostilidad que el oficialismo ejerce, la agresión que ejerce, las descalificaciones que produce, muchas veces hace que la respuesta sea de la misma naturaleza. Ahora, creo que ese camino no ofrece ninguna alternativa fecunda hacia el futuro. Entonces usted me dice, ¿tiene algo que ver con esta gente? Nada, pero no ahora. Yo nunca tuve que ver con ellos, nunca. Nunca estuve con ellos y nunca voy a estarlo porque tenemos filosofía de vida, visión del mundo muy diferente. Ahora, usted me dice, ¿cree usted que insultarlos es el camino? Yo creo que ese camino es un camino desastroso. Es un camino que nos degrada. Es un camino que no construye esa civilización de la libertad que yo defiendo. Porque la libertad implica responsabilidad e implica tolerancia. Y yo trato de dar el ejemplo en mi conducta. ¿Alguna vez usted fue radical? De hecho, su nombre... Vengo de esa tradición. Su nombre es Hipólito. Ricardo Hipólito. Ricardo por Balbín, Hipólito por Irigoyen. Ricardo Balbín era mi padrino, lo llevo en mi sangre y en mi hueso. Pero los radicales no quieren saber nada con usted. Bueno, yo creo que ha habido históricamente, convivían en el radicalismo, una fuerza de más de 100 años, fuerzas más orientadas a lo que yo pienso, como Alén, como Alvear, y gente más orientada hacia, yo diría, afinidades socialdemócratas. Equivocadamente para mí ha prevalecido esa orientación y ha prácticamente cegado el espacio que convivía con ella. Yo creo que eso fue un gran error, porque es esa debilidad de una fuerza opositora, como era el radicalismo históricamente, que podía organizar una oposición en todo el país, en todas las ciudades, en todos los pueblitos, que podía controlar la elección urna por urna, que tenía fiscal en todos lados. Lo que hoy necesitamos reproducir es lo que era históricamente el radicalismo, es decir, una fuerza que pueda competir frente al oficialismo en todo el espacio y en todo el territorio de la patria. ¿Intentó volver? Yo tengo buena relación con el radicalismo en general, en términos humanos, en términos afectivos. Pero digo, si volvió Cobos, que fue compañero de ruta de Cristina, digo, ¿por qué no puede volver yo usted? tengo una buena relación, tengo afectos históricos. He sido convencional muchos años radicalismo. Sí, ha sido ministro también, lo echaron. Bueno, justamente, de nuevo, ¿por qué fueron los conflictos? ¿Fueron porque era imprevisible lo que yo dije? ¿O usted qué pensaba días anteriores a mi discurso que iba a decir? Yo le voy a explicar lo siguiente. Yo tengo la ventaja que yo sabía que de todo lo que a usted le acusaron no era mentira. Que usted lo que quería realmente era lo que después se hizo peor con Cavallo. Pero la gente no lo entiende eso. Bueno, Alfonsín murió. Mire, si ese gobierno nos hubiera entendido en marzo del 2001, no solo el gobierno, digo, la coalición de gobierno, la coalición parlamentaria, nos hubiéramos ahorrado enormes disgustos y sacrificios. Sí. Y nos hubiéramos ahorrado catástrofes, pero no solo catástrofes institucionales, catástrofes sociales, porque acá, ¿por qué explota la indigencia y la pobreza? Porque hicieron una devaluación brutal de 1 a 4 con los salarios y las jubilaciones congeladas, los pulverizaron. Pues yo digo, pero además, usted quería bajar los sueldos. No dije, nunca fue cierto eso, no lo hice en ese momento. Yo lo que digo es... Pero después Cavallo lo bajó. Mire, vamos a poner las cosas en perspectiva. La Argentina en ese momento, yo no quiero discutir eso, pero la Argentina en ese momento tenía un problema muy complicado a corto plazo porque se habían derrumbado los precios de las commodities, estaba muy alta la tasa de interés, estaba derrumbado Brasil. Pero sabíamos perfectamente, yo lo sabía con toda claridad, que eso no iba a durar, porque el precio de la soja no iba a estar en 130, 140 dólares, iba a ir. Nunca me imaginé que iba a ir a 650, pero a 250 nos sobraba la plata. Las tasas de interés iban a bajar y Brasil se iba a recuperar. Si además manteníamos las reglas de juego, el país tenía, y era mucho más sano de lo que soy, no tenía ninguno de ese inmenso aparato clientelista, no tenía deuda sin pagar, hubiera tenido un boom extraordinario. Desgraciadamente en ese momento no hubo oídos receptivos.
Si hubiera habido oídos receptivos, otra hubiera sido la historia. El oído tenía que ser el de la Rúa, obviamente. No, yo diría, no es el presidente solamente, es la sociedad, porque los presidentes, en última instancia, prestan atención a la opinión pública. Sí. ¿Usted cree que la puede ignorar la opinión pública? No. La opinión pública luchábamos con toda energía para persuadirla. Había que persuadirla de hacer un gran esfuerzo. Fíjese, haga una lectura cuidadosa usted, que es un hombre muy culto, de lo que está pasando en Europa. Si nosotros hubiéramos hecho bien las cosas, todos los países europeos estaríamos haciendo lo que hicimos nosotros. Sí. No, están haciendo el esfuerzo de no destruir todo, de no incendiar la casa para matar a las hormigas. Eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, yo creo que el ejemplo de Europa es un ejemplo muy constructivo para nosotros, no porque les vaya bien a ellos. El problema no es cómo les va hoy, sino cómo les iría si siguieran el camino alternativo. Eso es lo que está en discusión. De cualquier modo, digo, si volvió Cobos, que digamos para lo que significaba el radicalismo era la máxima tradición, ¿por qué no lo llaman a usted, que tiene una visión interesante, que es de unificar y de ofrecer una alternativa opositora más prolija, digo, menos combativa? Si usted quiere saber, yo hablo mucho con la dirigencia del radicalismo. Lo hago con la mayor asiduidad posible. Sí. Lo hago de la manera más constructiva. Yo soy muy cuidadoso en mis posiciones. Fui muchos años convencional y tengo una visión que requeriría cambios más complejos. Más complejo. Más complejo porque... Que se borre toda la cúpula. No es a nivel personal. Yo no soy socialista, eso no. Usted no es socialista. Entonces, si yo hubiera querido ser socialista, si mis abuelos hubieran querido ser socialistas, no hubieran agarrado para el partido de Aleni y Irigoyen, no hubieran agarrado para el de Juan B. Justo. Sí. Entonces yo digo, si uno es socialista tiene que ir al partido de Juan B. Justo. Yo no soy socialista. De cualquier modo, usted sabe que yo le dije que lo que usted tiene que hacer es hacerse peronista. Claro. No, eso no es posible. Es imposible, pero digo, también. Eso no es posible. Pero ahí ya tiene asegurado un camino. No, pero eso no es posible porque, a ver, bueno, ya sé que no es posible, si el peronismo tiene un modelo conceptual. Sí. ¿Qué es la sociedad corporativa? El país armado de arriba hacia abajo, el dedo del gobierno indicando a quién le va bien y a quién le va mal. No quiero hacer una posición frente al peronismo, pero simplemente yo no comparto esos valores, no comparto su concepción política y social, pero eso ahora, me parece que tengo la libertad de elegir dónde me voy a expresar. Vamos a suponer que lo quiere convocar Macri. Sí. ¿Usted aceptaría? Mire, yo en el caso del radicalismo, en el caso de los partidos de la oposición, voy a actuar de la manera más constructiva posible. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a hacer lo posible para que la oposición tenga un programa de gobierno razonable, una narrativa razonable y un mecanismo de selección de candidatos razonable. Y no voy a interponer en ese proceso, si usted quiere, los disensos personales que tenga con los liderazgos. No me contesta la pregunta. Se la he contestado. Ni en el radicalismo, ni con el socialismo, ni con el PRO, ni con nadie voy a poner nada que haga difícil cohesionar la oposición. Si eso ayuda, aunque vayan en fuerzas electorales separadas, a que la oposición tenga una posición lo más clara, inteligente y constructiva para poder vencer electoralmente al oficialismo, yo voy a colaborar para que eso sea exitoso. Pero si lo llama Wiener, no. Con la misma flexibilidad. Pero usted dice que no, mire, si no hubiera sido socialista, usted no es socialista. Yo soy socialista, tampoco soy del PRO, no tengo nada que ver con eso. Sí. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que digo es, si la oposición logra cohesionar y coordinar una actitud cooperativa para poder prevalecer sobre el gobierno, yo voy a colaborar lo más que pueda para que eso sea exitoso. Sea el ex gobernador Wiener, sea el radicalismo, sea... ¿Y si lo convoca de Narváez? Lo mismo, o sea... Pero de Narváez es peronista. Sí, yo doctor, creo que le pido por favor, quiero terminar la noche en paz. Si termina dándome la razón, yo le pido por favor que me lo avise. Vamos a ser precisos. No sé si mi corazón lo puede resistir. Yo creo que la fracción del peronismo que está en el gobierno se ha puesto en una posición muy extrema. Como consecuencia de ello,
hay una parte del peronismo histórico, si usted quiere, en la rama sindical y en la rama política, que ha estado enfrentando al gobierno igual que lo hago yo. A mí me parece que sería una ceguera imperdonable actuar excluyentemente. Yo creo que el espacio mayor y más amplio que se pueda formar es nuestra responsabilidad. Y si estuviera a mi alcance hacerlo, yo no excluiría a nadie. Se sentaría como Moyano. Bueno, él no es un dirigente político. Bueno, está haciendo un partido político. Pero no es un dirigente político. Ay, pero digo, podría, si fuera candidato. Yo quiero ser preciso ahí. Yo he expresado históricamente visiones muy anticorporativas, pero sí. Digo, por eso digo, me llama la atención. Digo, no, pero voy a ser si hay realista. algo corporativo son los sindicatos. Voy a ser realista. Sí. Si tenemos que juntar lo que tengamos que juntar para prevalecer sobre el kirchnerismo, yo voy a trabajar para que lo hagamos. Aún como Llano. Aún como Llano. Para que usted vea la preocupación que tengo sobre y con de Narváez. Con los que estén dispuestos a dar si usted quiere, a realizar un esfuerzo electoral capaz de derrotar al oficialismo. A mí me parece muy importante que el país tenga una alternativa. Me parece muy malo que la gente salga a la calle como salió el 13 de septiembre y el 8 de noviembre en ausencia de una conducción política. La gente, ¿qué está pidiendo esa gente? Está pidiendo una alternativa. Una alternativa. Entonces usted me dice, ¿qué es lo que uno tiene que hacer si está preocupado por el destino del país? Yo estoy profundamente preocupado. Lo que tenemos que hacer es facilitar que esa gente se pueda expresar como se expresa en una democracia, a través de partidos políticos. Y si esos partidos políticos tienen que converger a un frente muy amplio, haremos el esfuerzo. Y en ese frente muy amplio habrá personas con las, como usted mencionó recién a Moyano, yo tengo una discrepancia completa. Pero haré los oficialistas lo que de mis tripas lo que tengo que hacer. Los oficialistas dirían que no los une el amor sino el espanto. Bueno, yo diría que, a ver, vamos del otro lado, Chiche. La coalición de Cristina va desde el senador Menem hasta Delía o Pérsico, o lo que usted quiera. Sí. ¿No le parece que esa coalición admite de todo? Es que el peronismo siempre fue todo y lo contrario de todo. ¿Usted qué va a pretender? ¿Que los que lo tenemos que enfrentar estemos en una actitud sectaria y excluyente? No, yo no pretendo nada. Que sería un suicidio de nuestra parte si actuáramos de esa manera. Pero están actuando de esa manera. Bueno, pero usted me ha preguntado qué voy a hacer yo. Yo voy a trabajar para que no actuemos de esa manera, para construir una oposición que los pueda derrotar en las urnas, que pueda actuar y que le pueda dar al país, mire, lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de Cristina el 1 de marzo. Usted vio un discurso que se basaba en mirar el pasado, en pasar factura, en pelearse con todo el mundo. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho un discurso sobre el futuro, sobre una Argentina que nos integre a todos, que pueda desarrollarse, que tenga expectativa para todos sus hijos y que no tenga esa sensación de que está acorralada, ahogada por el odio, digamos, estéril por los enfrentamientos. Me parece que eso es lo que deberíamos construir. A ver, vamos a repasar los puntos en este momento. Tiene una gran habilidad de oficialismo de instalar la agenda, ¿sí? La oposición y todos los políticos trabajan sobre lo que el gobierno quiere que hablen, ¿sí? No es mi caso. ¿Cómo? No es mi caso, como usted reconoció. Yo no digo que no es su caso, por eso le estoy diciendo. Nadie habló de este tema, por eso me interesa escucharlo. A ver, democratización de la justicia. Bueno, mire, cuando usted... La justicia es un tema muy delicado, ¿por qué? Porque en última instancia es la que va a salvaguardar nuestra vida y nuestras libertades. Sí. En esas condiciones, en general, uno tiene que ser muy cauteloso. Por eso la Constitución es tan escrupulosa en este punto y por eso yo soy tan reacio a hacer cambios. Pero si yo me quedara en esta manifestación, usted diría, bueno, pero usted no entra no mete el cuchillo en donde duele. No, vamos a ir a los casos. Los jueces. Acá viene, bueno, ahí viene el punto. Eso yo creo que todo el mundo tiene que pagar, con la condición que como hoy no estaban pagando, para respetarle la remuneración hay que hacerle la suba
de manera que se pueda descontar el impuesto a la ganancia. Si usted dice a los jueces le vamos a subir la remuneración de manera que puedan pagar la ganancia y les quede el mismo sueldo neto de ahora, firman todo. Sí. Lo que se está usando eso es para bajarle la remuneración. Ahí cambia la historia. Yo no estoy dispuesto a avalar eso. De cualquier modo, eso depende de la Corte, no del gobierno. No, pero digo, la Corte le firma el otro día. Cuando usted dice, lo que vamos a subir los impuestos, se le vamos a subir los sueldos, de manera que eso no se lo vamos a poder bajar, no, se terminó el debate. Eso lo aclaró la Presidenta, no depende del gobierno. Eso lo tiene que decir la Corte. No, pero sí depende del gobierno si va a ser... Es muy fácil la oferta. Si usted le va a subir los sueldos y se lo va a bajar porque le va a cobrar impuestos, ahí los jueces quedan con la misma remuneración que tienen hoy y el conflicto no existiría. Vamos al segundo punto. El segundo punto es crear instancias intermedias entre las cámaras de apelación y la Corte Suprema de Justicia. Yo en general creo que es un tema que debería discutirse a largo plazo. ¿Por qué no lo haría hoy? Por una razón muy sencilla. Porque está la mitad del país seguro, o más de la mitad para mí, con las dudas que quieren nombrar una, ¿cómo lo llamaban en la época del menemismo? Una mayoría dicta. Una mayoría dicta. Y digo, yo no quiero una mayoría dicta, ni quiero que seleccionen jueces que sean favorables a los fallos del gobierno, a los fallos que requiere el gobierno. No se puede alterar la última instancia que es la Corte. Es verdad, pero usted tendría, digamos, una oportunidad de nombrar jueces. Yo digo, yo sería escéptico de apoyar una cosa de esas. No lo digo en el futuro, porque yo diría, usted en el próximo gobierno, ¿estaría dispuesto a discutir una cuestión de esta? Sí, estaría dispuesto. Perfecto. El acuerdo con el entendimiento con Irán. Sí, yo ahí no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. Yo no veo cuál va a ser el beneficio potencial de Argentina y me da la sensación que hemos resignado en un acuerdo que tiene prevalencia sobre nuestras leyes, hemos resignado buena parte de las facultades que tiene nuestro sistema judicial. Dígame, ¿usted cree que el fiscal Nisman y el juez van a poder ir a indagar al ministro de Defensa iraní? Dígamelo con sinceridad. Yo le voy a decir con sinceridad lo que yo pienso, que es bastante parecido a lo que dijo Moreno Campo. Es un riesgo y es una oportunidad. Le voy a explicar lo siguiente. El otro día estuvo acá sentado donde usted está sentado un hombre acusado de haber integrado la Conexión Argentina, o de haber sido uno de los artífices de la Conexión Argentina, de haber provisto la camioneta Traffic que detonó la bomba. Estuvo 10 años y medio preso en una causa trucha. En el interín le ofreció $400.000 el juez Galeano, se lo dio, le ofrecieron $1 millón para que delate a otros, para que delate la conexión libanesa. Digo, durante 10 años y medio se manejó una causa falsa de la Conexión Argentina. ¿Usted cree que realmente lo que vamos a llevar a Irán es sólido? Yo creo que el fiscal Nisman ha hecho un trabajo... Por eso digo, ojalá haya Yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Y ahí lo vamos a confrontar. Yo creo, bueno, usted sabe que el fiscal está demandado por Irán, o sea... Digo, suponen que lo van a dejar entrar, si no lo dejan entrar, no va a ir. No, pero digo, ahí hay un tema, a mí me parece que se ha invertido enormemente en estos últimos 10 años, porque para tener equilibrio en esto hay que reconocer que tanto el presidente Kirchner como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hicieron en Naciones Unidas terribles alegatos sobre Irán. Sí. ¿Qué pasó de ahí ahora? ¿Qué novedad hay? Hay una dinámica. No. ¿Qué novedad hay? De los discursos, no digo de los discursos de antes, no digo de la justicia. Hay un cambio. Irán aparentemente está haciendo algunos tratos con Israel y con Estados Unidos. Está tratando. Primero, Ahmadinejad se va dentro de poquito. Digo, convengamos que esas son hipótesis difíciles de verificar. O sea, aparentemente, yo diría, si hubiera elementos nuevos, contundentes, creo que toda persona sensata los incorporaría. Yo no los veo, no los observo, y no me parece un curso juicioso para nosotros. Está bien. Así de los últimos temas, obviamente, que tienen que ver con esto. Elección de los jueces, elección del Consejo de la Magistratura por voto popular. Mire, ahí yo tengo la sensación y la impresión, es un tema discutible, que la Constitución tiene previsto en este campo reglas que no son compatibles con eso. O sea,
A mí me parece que el Consejo de la Magistratura, que fue reformado bajo esta administración, inspirada su reforma por la senadora que hoy es presidenta de la República. Exactamente, lo aumentó a los miembros. No, lo bajó. Lo bajó, pero Lo bajó de 20 a 13. Entonces, yo digo, esa reforma, ¿cuál es la dificultad que tiene? A mí me gustaba más el sistema anterior, pero digo, ¿cuál es la dificultad que tiene? Que ellos no tienen mayoría. No tienen una mayoría para hacer lo que quieren. Ese es la verdadera problema que tiene el Consejo de la Magistratura hoy. ¿Y usted cree que con voto popular podrían darlo vuelta? Yo no creo que ese sea el mecanismo. Tarda tiempo en instrumentar eso. Yo no estoy de acuerdo, me parece que el mecanismo que hay hoy ofrece menos vulnerabilidad, pero de nuevo, es un tema que va a llevar. Yo además creo que hay cierto conflicto con la Constitución. ¿Cierto conflicto? Con la Constitución, con la letra escrita de la Constitución. Perfecto. Bueno, he obtenido definiciones muy importantes suyas, realmente le digo. Como siempre. Como siempre. No, la verdad que abierto como un frente opositor nuevo, diferente y conciliador, que es muy raro, digo, y además se sienta hasta con Moyano, con lo cual... Pero digo, usted tiene que entender que estamos metidos en un lío grande. Y es mejor que todos lo tengamos claro. Estamos metidos en un lío grande, sí. Y yo creo que subestimar a esta gente es un error. ¿Subestimar a quién? A quienes ejercen el poder. ¿Usted lo subestima? Para nada. No. Para nada. Nunca lo he subestimado. Yo le dije. Ni ahora ni en el 2003. Está en la agenda. Yo nunca lo he subestimado y como no lo he subestimado, estoy tratando de que se agrupen fuerza de la mayor magnitud posible. Pero me parece que lo veo en soledad, porque Wiener y Alfonsín puede ser que hable, pero Alfonsín dice nuestro límite es el PRO. Macri nunca. A ver. O sea, le digo, le están tirando los que se lo voltean son sus propios socios. A ver, yo creo que la oposición tiene que entender que para ganar va a necesitar todo lo que esté disponible. Sí. Si no, no se gana. Entonces, paciencia, memoria y guita. Además, si usted quiere, mucha lucidez para entender que la lógica del oficialismo es fraccionar la oposición al máximo. ¿Cuántos votos tiene que sacar para hacer una buena elección la oposición? Yo diría que yo estaría tranquilo si saca, bueno, todas estas cosas, 2 tercios. ¿2 tercios de qué? En la elección parlamentaria yo diría que el oficialismo no pase de 1 tercio. Ese resultado yo estaría muy contento. En 20 estuvieron abajo de eso, estuvieron abajo de eso en el 2009. Sí, o sea que usted dice, a ver, que saque un 34, 33, 35%. Si saca un 34%, ¿a cuántos votos equivale eso? Y eso más o menos va a estar en 8 millones, 9 millones de votos. 8 millones, 9 millones de votos. El gobierno necesitaría para eso 24 millones de dólares. Y la oposición para sacar más tendría que tener 30 millones de dólares. Debería, uno de los problemas que va a tener la oposición va a ser 30 millones de dólares. Va a ser el problema presupuestario para la campaña electoral. Mire, en una 30 millones de dólares. En una de las campañas. Digo, porque usted me dijo aviso, 3 dólares por voto. Bueno, eso fue hace tiempo. Ahora 2 dólares también. O más quizá. El aviso que pasaba Cristina Fernández de Kirchner como candidata en el programa de Tinelli, que duraba como 130 segundos, equivalía prácticamente al costo de mi campaña. Digo, para tener una idea de la... Pero yo sigo pensando que me extraña que un hombre que ha representado, y que es un hombre que se dedica a la finanza, y que ha representado lo más, digamos, granado del liberalismo financiero argentino, no haya conseguido la guita. En serio le digo. Bueno, probablemente mucha de esa gente... ¿Votó a Cristina? No, yo diría que mucha gente se ha sentido más cómoda históricamente con el país prebendario. Y ese país prebendario ha generado un empresariado que tiene los vicios de ser patria contratista, de ser contratista del Estado, de vivir protegido detrás de aranceles prohibitivos, de esperar todo el día el préstamo a tasas absurdas que le ofrece el gobierno. Viven soñando con recibir prebenda. Son socios suyos esos. No, no lo son. Porque justamente lo que expresa las ideas de la libertad es enfrentar al privilegio. Y uno de los privilegios es ser socio del gobierno. El gobierno no está para ser socio.
El gobierno está para proveer justicia, asegurarnos la seguridad, proveer a la defensa nacional, facilitar la igualdad de oportunidades, no para enriquecer a vivillos. Eso no es para eso. Ahora, si usted quiere, en ese sentido, las ideas de la libertad son más revolucionarias que nunca. Son tan revolucionarias como fueron en mayo de 1810. Bueno. Porque acá lo que se enfrentaba era el cepo cambiario del poder español, el proteccionismo del régimen español, porque esta cosa de crear curro del gobierno viene desde hace mucho tiempo. Entonces, la idea de la libertad, ¿qué es lo que intentan hacer? Es que no haya curros, que todos seamos tratados por igual, que dependamos de nuestro mérito, de nuestro esfuerzo y de nuestro talento. Doctor López Murphy, yo vuelvo a lo concreto. Paciencia, memoria y dinero. 30 millones de dólares hace falta. Más, probablemente. Más. Para poder sacar para hacer una elección razonable frente a un aparato, frente a un aparato que porque vea este tema, esto es muy importante aclararlo. Cuando el gobierno se identifica con el partido oficialista y con el gobernante, usan los bienes del gobierno. Usaban los helicópteros del gobierno como si fueran del partido oficialista. Mi preocupación es, si usted no pudo conseguir en ese momento la guitarra, ¿usted cree que van a conseguir 40 millones de dólares? Yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo financiero para juntar 40 millones muy fuerte para poder hacer una elección digna. Doctor Murphy, le agradezco mucho la gentileza.